Hola chicos y queridos estudiantes, buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora que usted vea el video. Este es un video tutorial de matemáticas de octavo de básica, donde vamos a ver hoy día la clase del tema que se llama lenguaje matemático. Usted lo va a encontrar eso en su libro, en la página 62 y 63. ¿Qué es el lenguaje matemático, chicos? El lenguaje matemático es, aquí dice el concepto, dice la matemática utiliza un lenguaje especial. Sí, es decir, es especial este lenguaje, ¿no es cierto? Ya lo vamos a explicar por qué. Utiliza este lenguaje especial que está formado por números, mire, números, ¿qué más? Letras y símbolos. Este lenguaje está formado por números, ¿sí? Pueden ser números enteros, pueden ser números fraccionarios, etcétera. Letras, las letras que usamos como variables, ¿sí? Las letras del alfabeto, y símbolos. ¿Sí? Pueden haber símbolos de signos de agrupación, pueden haber símbolos de exponentes, pueden haber símbolos de operaciones. Ya, este lenguaje se denomina lenguaje simbólico o lenguaje matemático. Perfecto. Bien, ¿para qué utilizamos este lenguaje? Esa es la pregunta. O sea, ¿de qué nos sirve este lenguaje especial? Bueno, nos sirve para expresar en forma de una expresión matemática un lenguaje normal. Es decir, si yo digo, o doy un enunciado, ¿sí? Donde están involucrados números, operaciones, etcétera, yo lo puedo transcribir a un lenguaje especial, a un lenguaje simbólico, matemático. Por ejemplo, aquí tenemos, mira, aquí tenemos este ejemplo, vamos a ampliar un poco la imagen para que se pueda ver mejor. Aquí dice, Tony, guitarrista, tiene 5 años más que Sandra. Ya. ¿Cuál es el kit de esto? ¿Cuál es la parte que tenemos que tener en cuenta? Sí, que tenemos que... aquí tenemos un personaje que se llama Tony guitarrista. Entonces, a Tony guitarrista le vamos a dar un valor en letras. Es decir, a Tony guitarrista le vamos a llamar X. Vamos a ponerle otra letra, pero en este caso usamos X. Ya, si Tony guitarrista es X, ya, mire que estamos reemplazando ya Tony guitarrista, que es una frase, una palabra, un conjunto de palabras. Tony guitarrista lo estamos reemplazando por un símbolo, por una letra, X. Entonces, Tony guitarrista dice tiene 5 años más que Sandra. Tony guitarrista tiene 5 años más que Sandra. ¿Sí? Entonces, Tony guitarrista es X más 5 igual 25. ¿Sí? ¿Por qué? Veamos acá donde dice la Sandra. A ver, dice, en una fiesta de la comunidad de Otavalo se presenta una banda juvenil de 4 integrantes. El público solicita que se presenten y digan su edad. Entonces comienzan de esta manera. Soy el guitarrista y me llamo Tony. Tengo 5 años más que Sandra. Soy el tecladista y me llamo Benjamín. Tengo el triple de la edad de Sandra, disminuida en 20 años. Soy Saúl, el baterista. Tengo el doble de edad que Sandra. Y dice, yo soy Sandra y soy la vocalista de la banda. ¿Qué edad tiene cada uno? Bien. A partir de ese texto mencionado, responderemos las siguientes preguntas. Uno de los fans de la banda dice que Sandra tiene 20 años. Entonces ya nos dan este dato especial, 20 años, nos dan una edad al menos, la edad de Sandra. Entonces como Sandra tiene 20 años, ¿sí? Sandra tiene 20 años, ¿ok? ¿Ya? Entonces ponemos aquí 5 años más que Sandra, 20 más 5, 25. La edad de Tony, dice que tiene 20 años más que Sandra. Bien, después dice que Benjamín tiene el triple de la edad de Sandra, disminuida en 20. Triple de la edad de Sandra, 3. Cuando dicen triple, chicos, están hablando de multiplicación, de aumento, de expansión. Es decir, el triple es 3, el cuádruple es 4, el doble es 2. Pero en producto, es decir, el triple de edad de Sandra es 3 por 20. ¿Por qué por 20? Porque Sandra tiene 20 años. Pero también dice disminuida en 20. O sea, el triple de la edad de Sandra, triple de 20, pero restado, disminuido en 20 años. Entonces, si multiplicamos 3 por 20, nos da 60, menos 20, 40 años. Bien, vamos a encontrar la edad de cada uno. Después tenemos Saúl, baterista, el doble de la edad de Sandra, el doble de la edad de Sandra, nada más. Entonces, simplemente multiplicamos, como le decía, cuando dice el doble es 2. 2 por 20 igual a 40. ¿Por qué por 20? Porque 20 es la edad de Sandra.
y Sandra tiene 20 años. Bien, aquí tenemos estos resultados, 25 años que tiene Tony, Benjamín tendría 40, resulta que Saúl tiene la misma edad, 40, y Sandra apenas tiene 20. Sandra es la más joven de todos. Bien, entonces la edad de los integrantes de la banda es Tony 25, Benjamín 40, Saúl 40 y Sandra 20 años. Ahora, si no supiéramos la edad de Sandra, ¿cómo expresaríamos la edad de los integrantes? Ya, entonces, en ese caso elegimos una variable, en el caso de la variable X, como les decía, chicos, para reemplazar la edad de Sandra y reemplazar en la tabla anterior. Bien, entonces tenemos X más 5 igual a 25. Bien, entonces, como ya tenemos el resultado de 25, simplemente usamos que Sandra es X, la edad de Sandra es X. Como dice que Tony, según el concepto, según el enunciado, dice, Tony tiene 5 años más que Sandra. X sería entonces la edad de Sandra. X, ¿ya? X la edad de Sandra, perdón, X la edad de Tony. Pero ya tenemos el resultado aquí, ya, que es 25. Entonces, si queremos encontrar la edad de Tony, ¿sí? Perdón, la edad de Sandra, ¿sí? Pero la edad de Sandra, entonces tenemos que poner X, que es la edad de Sandra. Aquí vemos que está con X en esta tabla, bien, y le sumamos los 5 años que dice Tony, y eso nos tendrá con el resultado de 25. Luego, nos dice que el triple de Sandra menos 20 disminuye en 20, eso sería 3X menos 20 igual a 40. Y luego, la edad de Saúl es el doble de la edad de Sandra, 2 por X igual 40, y Sandra, X. Sandra todavía no conocemos la edad. ¿Cómo podemos encontrar el valor de la edad de Sandra? X. Podemos despejarlo en cualquiera de estas ecuaciones. Darse cuenta que hemos encontrado 3 ecuaciones distintas. Para la edad de Tony una ecuación, para la edad de Benjamín otra ecuación y para la edad de Saúl otra ecuación. Bien, en cualquiera de estas ecuaciones yo puedo despejar X, es decir, a encontrar el valor de X. Ahora, este valor, estas ecuaciones, si nosotros observamos, ¿sí? Cada una de ellas, la más fácil de despejar es esta de aquí, la de Saúl. Entonces vámonos a ir a la pizarrita, entramos a la pizarrita virtual, vamos a hacerlo aquí, dice que es 2X, ¿sí? Igual a 40, ¿sí? Bien, como yo tengo aquí que en el lado izquierdo está 2 por X igual en el lado derecho 40, como ya hemos enseñado en clases anteriores, para despejar X, es decir, para dejar X solita del lado izquierdo, lo que tenemos que hacer es trasladar este 2 al otro lado, ¿sí? Entonces, si traslado el 2 al otro lado, al lado derecho de la igualdad, entonces ya X me quedaría el valor despejado de X. Como 2 está multiplicando con X, entonces pasaría a dividir al otro lado. Entonces tendríamos aquí que X es igual a ¿quién? A 40 dividido para 2, que es 20. Entonces, como X es la edad de Sandra, entonces Sandra tendría 20 años. ¿Sí? Vamos a confirmar si es que en la otra ecuación sale también. Vamos a confirmar con esta primera ecuación que dice X más 5 igual 25. Debería darnos lo mismo. Veamos, X más 5 igual 25. Vamos a la pizarra. Vamos a borrar esto de acá para que nos dé espacio. Bueno, hagámoslo aquí. Sí, alcanza ahí. Entonces sería X más 5 igual 25. X más 5 igual a 25. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a despejar el valor de X. Es decir, X va a quedar solita del lado izquierdo y este 5, que está de más, digámoslo así, lo vamos a tener que trasladar acá, aquí, ¿sí? Pero cuando hacemos ese traslado de un sector al otro, es decir, de un miembro al otro miembro, digámoslo así, o de un lado al otro lado, este valor cambia el signo, este número cambia el signo, entonces quedaría X igual a ¿quién? A 25, pero ya no sería con signo positivo el 5, 25 sería menos 5, ¿sí? Menos 5. Si estuviese con menos, el 5 pasaría con signo contrario, que sería positivo. 25 menos 5 es igual a 20. Vemos que es el mismo valor en los dos casos. ¿Listo? Entonces ya tenemos que Sandra, hemos encontrado la edad de Sandra con la información que nos han dado en el ejercicio. Entonces tenemos que Sandra tiene 20 años. Listo. Bien, chicos, esta es la manera en cómo vamos a trabajar en el lenguaje matemático. En otras palabras, ¿qué es lo que vamos a hacer, chicos? Vamos a trasladar al lenguaje simbólico lo que nos dicen en lenguaje normal.
el lenguaje natural, el lenguaje normal. Para eso vamos a realizar los siguientes ejercicios, los que tenemos aquí. Bien, vamos a realizar estos ejercicios de aquí, ¿sí? Y vamos a ir respondiendo en la página 30 y 62, creo que es, déjenme ver, en la página del libro, la página 63. En la página 63, el ejercicio 2, que es el taller que vamos a desarrollar, ¿sí? Vamos a ir resolviendo uno por uno. Aquí tenemos, vamos a ampliar un poquito la imagen. Vamos a ampliar un poquito la imagen para que se vea mejor. Ahí. Listo. Aquí. Ya. Aquí dice, escribe en lenguaje matemático cada expresión. Es decir, nos dan una expresión en lenguaje normal, ¿sí? Y nosotros, en el lenguaje natural, y nosotros tenemos que representarla como lenguaje matemático. Bien, nos dicen A, un número cualquiera. Recuerde que cuando me dicen un número, o cuando me dicen la edad de Juan, o cuando me dicen el valor de una manzana, esa sería la variable que vamos a representar. ¿Con qué? Principalmente con la letra X. Entonces le podemos poner X. Ese sería un número cualquiera. El cubo de un número. Ponemos el número, que es X, y si nos dice el cubo, está refiriéndose a 3, ¿no es cierto? Entonces X elevado a la 3. El cubo de un número es X elevado a 3. Si nos dijera el cuadrado de un número, sería X elevado a ¿cuánto? A la 2. ¿Ya? Si nos dijera el cuádruple, a ver, no. Un número elevado a la 4 puede ser X elevado a la 4. ¿Listo? Bien, esa sería la respuesta, chicos. Vayan anotando en su libro, en su taller de una vez. Aquí tenemos literal C, dice el doble de un número aumentado en 4. Cuando decimos el doble de un número, decimos que es el 2 por ese número, que es X, pero aquí dice aumentado, ¿en cuánto? O sea, aumentado quiere decir sumado más 4. Ya tenemos la expresión. El doble de un número, es decir, 2 por el número que es X, más aumentado más 4. Bien, después tenemos el triple de un número más el mismo número. El triple de un número es 3, el triple es 3 de ese número, más el mismo número, más el número sería, en este caso, más X. Recuerden que X es el número. Nosotros le hemos dado al número el valor simbólico de X. Bien, en la diferencia de dos números. La diferencia de dos números, aquí ya entran en juego dos variables. ¿Por qué? Porque son dos números. Cuando me dicen dos números, son dos variables o letras distintas. Digámosle que una sea X y que la otra sea Y. ¿Ok? Entonces, la diferencia de números sería X menos Y. Si me dijeran la suma de dos números, ¿cómo sería? Sería X más Y. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Excelente. Seguimos. Vamos con el siguiente ejercicio. La diferencia entre dos números. La diferencia entre dos números es justamente, la semidiferencia. Cuando me dicen semi, estamos hablando de que es la mitad. Acuérdense de eso. Cuando dicen semidiferencia o semi, ese término semi significa así, que este es el número, lo divido para 2. ¿Sí? Entonces, la semidiferencia entre dos números. Si nos dan dos números, tengo aquí la diferencia de dos números sería X menos Y, pero la semidiferencia es X menos Y dividido para 2. Ese sería el lenguaje matemático de ese ejercicio F. Veamos, sigamos avanzando con esto. Ya, vamos con el ejercicio G. Dice, el producto de un número por su sucesor. El producto de un número por su sucesor. A ver, si yo tengo que X es mi número, el sucesor sería X más, ¿cuánto, chicos? Por ejemplo, si yo tengo 5, que X sea 5, y luego el sucesor es 6, ¿cuánto le ha aumentado el 5 para que llegue a 6? Le ha aumentado 1, ¿no es cierto? Entonces el sucesor es X más 1. El sucesor es X más 1. Ahora, como tengo aquí el producto de un número por su sucesor, el producto de un número por el sucesor, que sería, entre paréntesis, X más, como ya hemos visto, más 1. Repito, el producto significa que voy a multiplicar el número que es X por el sucesor. El sucesor es X más 1, como vemos aquí. Entonces el producto sería X por, entre paréntesis, X más 1. ¿Por qué uso el paréntesis? Porque si no usara el paréntesis, yo pondría así X por X más 1, ¿no es cierto? Entonces estaría yo diciendo aquí que solo multiplico X con X, o sea, el mismo número por el mismo número. Pero a mí me dicen que es por el sucesor, o sea, por todo el sucesor, todo.
Entonces por eso uso el paréntesis. Bien, seguimos. H, el quíntuplo es 5. ¿De quién? De un número X, ya, aumentado en 10, más 10. ¿Sí ven? El quíntuplo de un número, 5 por X, X es el número, aumentado significa sumado, más 10. Perfecto, muy bien chicos. Vamos a borrar esto aquí. Seguimos, ¿ah? Estamos bien, estamos poco a poco haciendo los talleres. 3 números consecutivos, 3 números consecutivos. Si yo tengo que el primer número es X, el consecutivo sería X más 1, ¿sí? Y el otro sería X más 2. ¿Por qué? Les explico. Si supongamos que el número sea 3, el consecutivo es 4, entonces para que 3 llegue a 4 tengo que sumarle 1. Y para que el 4 llegue al siguiente, que es 5, es decir, para que el 3 llegue al siguiente, que es 5, yo tendría que sumarle 2. Por eso quería X más 1, X más 2, y después si dijera 4 números consecutivos, sería X más 3. Ahí serían los 4 números consecutivos, donde 3 más 3 serían 6. ¿Listo? Entonces tendríamos 3 números consecutivos, sería X, X más 1, ¿sí? Y X más 2. Ahí están los 3 números consecutivos. Y así podría ir aumentando. Bien, consecutivo quiere decir el que sigue. Bien, K, el triple de la diferencia de dos números. El triple o el triplo, también saben decirlo algunos textos o profesores, el triple o el triplo es lo mismo. El triple significa el 3 veces multiplicado por ¿quién? Por la diferencia de los números. La diferencia de los números, como vimos anteriormente, es X menos Y, porque aquí hay ya dos números en juego. La diferencia es el triple de la diferencia de dos números. Perfecto, chicos. Bien, avancemos. Seguimos con más. Uy, se me viró aquí. Espérense, no nos desubiquemos ahí. Aquí estamos, ahí estamos. Ya, vamos a aumentar por acá. Ahí sí. Bien, tenemos literal L, el cubo de un número más el triple del cuadrado del mismo número. Primero vamos a analizarlo despacito este. ¿Cuál es el cubo de un número? Yo pongo que mi número es X. Si digo que el cubo es X a la 3. Entonces dice el cubo de un número más, ¿qué cosa? Dice aquí más el triple o el triplo ¿de quién? Del cuadrado del mismo número. ¿Cuál mismo número? X. X elevado a ¿cuánto? Como me dice al cuadrado, X elevado a la 2. X elevado al cuadrado. Esa sería la expresión matemática o el lenguaje matemático de este ejercicio. ¿Listo? Vamos a ponerlo aquí. Ok, vamos a ponerlo aquí. Sería X al cubo, el cubo de un número más el triple del cuadrado de ese mismo número. ¿Ok? ¿Listo, chicos? Bien, tenemos el literal M, un número aumentado en 3. Si mi número es X, aumentado en 3 sería X más 3. Simple y llanamente eso. Un número aumentado en 3. X más 3. Bien, después tenemos la cuarta parte de un número. Si la cuarta parte me dice que yo tengo que dividir ese número. Cuando me dicen la cuarta parte, la tercera parte, es dividir. Entonces, si yo tengo que mi número es X, la cuarta parte sería dividido para 4. Muy bien, X dividido para 4. Excelente. Muy bien. Entonces, ahí tendríamos ya respondidas todas los literales del ejercicio número 2 de la página 63 del libro del taller. Sí, recuerden que esa X significa el número que nos dicen. Recuerden también que voy a tener mucho cuidado con los signos y voy a tener cuidado cuando me dicen elevado a la 3, el quíntuplo es 5 y cuando son productos y etcétera, ¿no? Bien, chicos, hasta ahí ya vamos avanzando, ¿ok? Espero que todo esté claro. Vamos a responder otros ejercicios más. Vamos a hacer el ejercicio de acá. Bueno, dice, selecciona la respuesta correcta. Aquí ya tenemos la respuesta. Vamos a verificar si estas respuestas están bien señaladas, ¿sí? Dice, selecciona la respuesta correcta para cada enunciado. Primero me dice, la suma de un número
Bien, como me dicen la suma de un número más, yo tengo que ver primero mi número, es x, ¿ya? Más, dice la suma de un número más su doble, el doble del número, más el doble del número, más 2x, ¿no es cierto? ¿Sí? Y su triple es 66. Y el triple de ese número, vuelvo a sumar el triple de ese número es igual a 66. Aquí me está diciendo, la suma de un número más el doble de su número y más el triple de ese mismo número es igual a 66. Entonces aquí tengo, ya, déjeme hacerle más bajito, el número más el doble de ese número más el triple de ese número, ¿sí? Me da igual a 66. Igual a 66. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Entonces, como vemos aquí, esta es la respuesta correcta. Repito, tenemos que leer bien el enunciado varias veces hasta que lo entendamos correctamente. A esa es otra parte que debemos tener mucho cuidado. Cuando tengamos que transferir o cambiar o representar en lenguaje matemático un lenguaje natural, normal, debemos leerlo y releerlo hasta que entendamos bien lo que nos están solicitando. Porque aquí dice, la suma de un número, yo sé que mi número es x, más su doble, el doble del número es 2x, y más su triple, el triple es 3x, es igual, aquí no me dice igual, pero es, ya se supone que es igual a 66. Entonces la respuesta correcta es la primera. En la segunda no hay, porque aquí faltaría el triple. Aquí está mal esto, no, 2 más no es. Acá poco dice que es el cuadrado de ese número. Y aquí este 3 más x tampoco está correcto. Bien, chicos, esa sería la respuesta correcta. Vamos con el siguiente. El siguiente dice, déjenme borrar esto. Vamos con el siguiente que nos dice la mitad de un número. Bien, la mitad de ese número. Bien, si me dicen la mitad de un número es x dividido para 2, ¿no es cierto? Cuando me dicen la mitad de un número, la tercera parte sería x dividido para 3. Si me dijeran la cuarta parte de un número o el número dividido entre 4, lo pongo como fracción. Entonces tengo la mitad del número disminuido en 2. Disminuido significa menos, ¿qué? Menos 2. Entonces, x sobre 2 menos 2. Ninguna de estas, esta es la correcta, como vemos ahí. Recuerde, cuando nos dicen la mitad de un número, la mitad, cuando dicen el número dividido para 3, o la tercera parte, o la cuarta parte de un número, si nos dijeran la cuarta parte sería x sobre, ¿cuánto? Sobre 4, probablemente. La quinta parte sería, cuando dijeran el doble de un número, por ejemplo, la quinta parte del doble de un número. La quinta parte del doble de un número es 2x dividido para 5. ¿Por qué? Primero porque cuando dicen la quinta parte yo divido, es división, es fracción. Y como me dicen el doble de un número, entonces la quinta parte del doble de un número es 2x dividido para 5. ¿Correcto, chicos? Espero que estén atendiendo esta parte muy bien. Sí. Luego tenemos el ejercicio siguiente. Dice, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. A ver, esto es un enunciado del teorema de Pitágoras, famosísimo teorema de Pitágoras para los triángulos rectángulos, que los veremos más adelante, ¿sí? En la parte de geometría. Bien, aquí tenemos, dice, el cuadrado de la hipotenusa sería C, ¿ya? Es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, vamos a nombrar a los catetos, el uno A y el otro B. Recuerden que aquí hay 3 variables en juego. ¿Cuáles son? La hipotenusa es una, que la vamos a llamar C, igual a hipotenusa, ¿ya? C es igual a hipotenusa, y los cuadrados de los catetos. Son 2 catetos, entonces cateto 1, ¿sí? Y cateto 2. Es decir, A el cateto 1 y B el cateto siguiente. Bueno, el cateto 1 y acá el cateto 2. Bien, entonces tenemos 3 variables, chicos. Y aquí no hay no solo una, hay 3 variables. Entonces nos dicen, el cuadrado de la hipotenusa, es decir, la hipotenusa elevado al cuadrado, ¿estamos de acuerdo, no es cierto? Es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Es decir, de los catetos, cada uno de ellos elevado al cuadrado. La suma de los cuadrados de los catetos. Entonces ahí tenemos, C al cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. Y esta sería la respuesta correcta. Muy bien, chicos. Ya, si nos dijeran el cateto 1, bien, A, el cuadrado del cateto 1 es igual a al cuadrado de la hipotenusa, que es C al cuadrado,
menos el cuadrado del cateto 2, menos b elevado al cuadrado, ¿sí? Miren que así sería la fórmula del cateto. Y también nos pueden decir el cateto 2 elevado al cuadrado, o el cuadrado del cateto 2, que es lo mismo. Nos pueden decir el cuadrado del cateto 2 o el cateto 2 elevado al cuadrado. Es lo mismo, chicos, ¿sí? Ya, es lo mismo. Igual, es igual a la hipotenusa al cuadrado, o el cuadrado de la hipotenusa, c al cuadrado, porque es hipotenusa es c, menos el cuadrado del cateto 1, es decir, a elevado al cuadrado. Bien, chicos, y ahí estarían las fórmulas para encontrar catetos y para encontrar hipotenusa. Le voy a explicar rapidito qué significa cateto y qué significa hipotenusa para que tengan una idea. Vamos a hacerlo más acá abajito, ¿sí? Ya vamos adelantándonos un poquito con geometría y vamos a hacerlo de esta parte de aquí. Ya vamos a poner aquí un triángulo. Esto se basa en triángulos rectángulos, chicos, ¿ah? Triángulos rectángulos, ¿ok? ¿Qué es un triángulo rectángulo? Ya vimos eso en dibujo también. Es aquel que tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. Bien. Este es un triángulo rectángulo, típico triángulo rectángulo. Lo vamos a dibujar y vamos a explicar eso de los catetos para que tenga claro de dónde que sale eso. Bien. Aquí tengo este lado, aquí hay un ángulo de 90 grados, ¿no es cierto? Aquí hay un ángulo de 90 grados, siempre va a ser un ángulo recto, es decir, que va a medir exactamente 90 grados. En otras palabras, esta línea, ¿sí? Esta línea horizontal con la línea vertical son perpendiculares, es decir, que forman un ángulo de 90 grados. Pero tenemos esta línea inclinada, ¿ya? Que une estos dos extremos de las otras dos líneas, entonces, o de los otros dos segmentos de recta, y este segmento de recta inclinado se llama hipotenusa, así le han puesto el nombre, hipotenusa, ¿ok? Hipotenusa, ¿ok, chicos? A esta hipotenusa es que le damos el valor de C, ya, este sería, por ejemplo, el cateto A, y este sería el cateto B. Recuerden que hay dos catetos nomás, ¿sí? Este sería el cateto 1, le vamos a llamar así, cateto 1, para diferenciarlo del otro, ¿no? Cateto 1 y este es cateto 2. ¿Ya? ¿Por qué los diferenciamos? Porque no siempre tienen la misma medida. Todos tienen distintas medidas, o pueden ser que tengan la igual medida, pero también pueden tener distintas medidas entre catetos. Hipotenusa también son variables las medidas, dependiendo de la magnitud de cada segmento. Y de aquí es que sale esta fórmula, la famosa fórmula del teorema de Pitágoras, ¿sí? El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Es decir, el cateto 1 al cuadrado, ¿sí? Más el cateto 2 al cuadrado. De ahí es que sale eso, chicos. Bien, entonces con esto hemos dado por terminada la clase sobre el lenguaje matemático. Veamos qué más tiene el libro, si tiene alguna otra cosa que decirnos el libro. Bien, eso sería todo en la página 63. Entonces hemos realizado el taller, hemos explicado, vamos a hacer un resumen, chicos. El lenguaje matemático simplemente es transcribir en un lenguaje simbólico un enunciado que está en lenguaje normal, en lenguaje natural, por decir el doble de un número, la edad de Sandra es el triple de la edad de Juan, etcétera. Tenemos que saber expresarlos en lenguaje matemático. Para expresar el lenguaje matemático, obviamente debemos centrarnos en la variable principal. Es decir, la variable principal sería aquello sobre el que estamos hablando. Si estamos hablando, soy el guitarrista y me llamo Tony, entonces aquí Tony es el principal personaje y también hay otro personaje aquí que se llama Sandra, entonces Tony sería X y Sandra tendría otro valor, por decir, de Y. ¿Sí? Entonces, según lo que nos hablen, como podemos ver aquí en el ejercicio, un número cualquiera es un X, el cubo es el número, X a la 3, etc. En el caso de la hipotenusa, cuando vimos al final, ¿sí? El cuadrado de la hipotenusa, miren, aquí la hipotenusa es una variable, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, son dos variables más, entonces tenemos que diferenciarlas con letras distintas, C al cuadrado, C es hipotenusa, A el cateto 1, B el cateto 2. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en asignar las variables correctamente. Y luego de eso, leer el enunciado, como por aquí, por ejemplo, que dice aquí el quíntuplo. Aquí el quíntuplo es 5 veces ese número, 5 por X, porque X es el número,
pero también dice aumentado en 10, sumado 10. Bien, chicos, espero que haya sido de mucho provecho y de bendición esta clase de hoy día, la clase de lenguaje matemático. Repito, página 62 y 63. El taller usted lo tiene que pasar a mano a su libro, resolverlo con bolígrafo rojo o bolígrafo azul, que se vea la diferencia para poder identificar sus respuestas. Bien, les deseo muchas bendiciones y nos veremos en una próxima oportunidad. Dios me los bendiga, cuídense mucho. Hasta luego.